estamos disponibles. Muy bien. No sé cuántos de ustedes habrán podido ver la clase que quedó la última vez, que era una introducción a esta. La idea es poder ver cuáles son las principales tecnologías de procesamiento del cobre, porque sin duda es uno de los principales productos mineros que Argentina quiere obtener y que quiere poder, ¿no es cierto?, comercializar con otros países. Hay varios proyectos de cobre dentro de nuestro país ubicados en diferentes provincias y justamente una de las formas en las cuales cambiaría la matriz productiva de la provincia de Mendoza sería justamente incorporando estos proyectos mineros tan pero tan importantes que cumplen una función que no solo es la de proveer materiales para la tecnología, sino también poder ser fuente de trabajo para otras personas, ¿no? Bien, vamos a empezar con el tema del cobre. ¿Por qué es tan importante el cobre? Vimos algunas definiciones básicas cuando estuvimos hablando en las clases pasadas. En primer lugar, es un material que se denomina dúctil. Esa ductilidad es la propiedad que tiene el cobre de poder, de poder trabajarlo, de poder generar alambres, de poder generar también diferentes tipos de aplicaciones que van a ser utilizadas en la industria. Hoy en día, sin dudas, la aplicación más importante del cobre es la aplicación eléctrica, electrónica, ¿no es cierto? El uso muy, pero muy importante que se va a hacer para la electromovilidad, o sea, los autos que funcionen con baterías. Pero también es muy útil a la industria de la construcción cuando se alea con otros materiales, se forman aleaciones metálicas para formar los famosos bronces, latones. Es muy importante cuando se trabaja en deposición electrofolética, galvanostegia, galvanosplastia, para poder utilizar el cobre como material anticorrosivo, sobre todo en la protección de los materiales de origen ferroso. Otra de las propiedades que tiene el cobre justamente es la capacidad de autorrodearse de una capa de óxido que lo protege de la corrosión y eso hace que también su uso sea muy importante, no solo para la parte eléctrica y electrónica, sino también en aplicaciones industriales, como por ejemplo en intercambiadores de calor, que habíamos estado viendo las clases pasadas. Bien, vimos lo siguiente. Cuando hablamos de cobre, hablamos de dos vías de tratamiento de los minerales para finalmente obtener el cobre puro. Esas dos vías pueden ser o pirometalúrgica o hidrometalúrgica. En el caso de la vía seca o pirometalúrgica, estamos hablando del procesamiento del 80% de los minerales que contienen cobre para poder finalmente obtener un concentrado, un material que se denomina concentrado, que luego deberá ser procesado nuevamente hasta que lleguemos a la obtención de cátodos de cobre que tienen un 99,98% de pureza. Entonces, sí, nosotros tenemos que optar por cualquiera de estas dos vías. Lo que vamos en primer lugar a tener que conocer o lo que ocurre en la industria minera es que se debe estudiar cuál es la zona que contiene estos minerales de cobre y a partir de ellos elegir cuál es la mejor forma de procesamiento. El 80% de los minerales que contienen cobre son minerales sulfurados. Estos minerales sulfurados, de ellos, por ejemplo, uno de los más comunes es la calcopirita. Ya vamos a ver la forma química que tiene. Hace unos meses, y a mes de septiembre, Y, ya la temperatura de 6.100.000. disculpen un segundo. Ahí está. Bien. De estos materiales, el 80% del mineral que se procesa
normalmente es mineral sulfurado, el resto es mineral oxidado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Generalmente los minerales sulfurados se procesan mediante una tecnología que es la vía anaranjada que estamos viendo aquí, que se denomina pirometalúrgica. En esta vía pirometalúrgica, que trata el 80% de todos los procesos de cobre que ocurren en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos que pasar por técnicas de extracción que son comunes a los dos tipos de procesos y posteriormente a técnicas de trituración y molienda. Pero es lo mismo, no es lo mismo trabajar con minerales que pueden ser lixiviados y extraídos por solvente a trabajar con minerales para los cuales se van a requerir técnicas de flotación, fundición, para finalmente hacer una refinación y la electroobtención del material. Y también va a ser diferente para cuando ustedes vean toda la parte de evaluaciones de impacto ambiental, legislaciones ambientales y todo lo que hay que tener en cuenta para trabajar y hacer auditorías dentro de la industria, que también es muy importante la diferencia entre estos dos tipos de vías para poder aplicar, ¿no es cierto?, diferentes tipos de controles dentro de la industria. Bien. Dijimos una cosa la semana pasada y era que la vía hidrometalúrgica no se puede usar en Mendoza. Por una razón, porque la lixiviación se hace con técnicas que requieren la formación de piletas, digámoslo así, en el suelo, donde generalmente se hace una compactación del suelo, se estudia muy bien cuál es la porosidad y la constitución geológica de ese suelo, luego se protege con geomembrana y allí los materiales triturados, ¿no es cierto?, son tratados con licores que generalmente contienen ácido sulfúrico. Como ese es un material que no se puede usar en nuestra provincia, esta vía, ¿no es cierto?, no es una vía que se pueda aplicar en los depósitos de cobre o de mineral de cobre de nuestra región. Pero sí, por ejemplo, es una vía que se implementa en otras provincias hermanas, como por ejemplo San Juan, en la cual está permitida realizar la lixiviación por pilas y obtener un licor conteniendo cobre que posteriormente se va a tratar por medio de una técnica que se denomina extracción por solventes y electroobtención, ¿no es cierto?, para poder obtener cátodos de cobre ultra puros a partir de la creación de ánodos impuros utilizando ánodos inertes, uno puede obtener cátodos. Esta vía, que es la vía hidrometalúrgica, la vamos a ver, la vamos a estudiar, pero no en una clase sincrónica como la que estamos viendo hoy. Es la clase sincrónica, clase 4 asincrónica, que va a quedar directamente para que ustedes la vean en la página, ¿no es cierto? En la página de la diplomatura. Luego tenemos la vía pirometalúrgica, que es la que sí vamos a ver hoy, la que se aplica en muchas provincias, incluido Mendoza y varios emprendimientos y minas en Chile, que dijimos que es uno de los países o el país que es el mayor productor de cobre del mundo, que es la vía pirometalúrgica. Entonces, si nosotros elegimos una u otra vía, depende del tipo del mineral con el cual estamos trabajando y todos los reactivos químicos que estemos utilizando también. Bien, vayamos a la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los principales minerales a partir de los cuales se obtiene cobre o en qué consiste PSJ, el proyecto de cobre mendocino? Justamente la presencia de la calcopirita. La calcopirita es un sulfuro de cobre que contiene cobre y contiene hierro. Generalmente, este mineral que puede llegar a obtener hasta un 34,5% de cobre, este solo mineral está acompañado de ganga, ¿no es cierto? Eso significa que cuando nosotros extraigamos la roca,
esta roca que va a estar acompañada de calcopirita, además puede llegar a tener otros sulfuros como es la galena, que es un sulfuro de plomo, puede tener pirita, ¿no es cierto?, que es uno de los sulfuros de hierro, o puede tener pirrotita, que son silicatos. Significa lo siguiente, que cuando nosotros estemos utilizando explosivos tipo ANFO para fracturar la roca y trasladarla finalmente hacia la planta de procesamiento donde se vaya a empezar a triturar en trituradoras cónicas, ya vamos a estar viendo el proceso, ¿no es cierto? Mucho material va a ser material estéril y el material que finalmente sea cobre va a estar contenido, ¿no es cierto?, diseminado dentro de la calcopirita, pero que a su vez está acompañada por pirrotita, pirita, arena, silicatos, y eso hace que las leyes de los minerales de cobre, sobre todo después del 2020, como habíamos visto antes, sean muy, pero muy y cada vez más bajas. No obstante, es muy rentable, ¿no es cierto?, poder trabajar. La ruta de extracción va a ser, aislamos estas partículas minerales de cobre utilizando técnicas que son técnicas de microscopía electrónica, microscopía óptica, para determinar qué tan chiquitito es el pedacito de calcopirita donde están los átomos de cobre. Si uno utiliza un microscopio electrónico, por ejemplo, van a aparecer todo un grano de roca de color oscuro y van a aparecer punteadas en color blanco aquellos sectores del grano que contienen cobre. Entonces, de acuerdo al tamaño de ese granito que contiene cobre, que puede ser granos de 1 milímetro o inclusive tamaños inferiores, quienes realizan los test de flotación y las pruebas de laboratorio saben hasta qué tamaño vamos a tener que implementar la molienda para obtener partículas que permitan liberar ese cobre, ¿no es cierto? Y tener de la gran cantidad de partículas de material estéril, va a haber algunas, ¿no es cierto?, que van a tener unido cobre. Y eso es lo que buscamos a través de una técnica que se conoce con el nombre de concentración, para luego poder pasar a un proceso que es un proceso de flotación por espuma, ¿no? Generalmente la calcopirita se trabaja a través de técnicas que requieren, la calcopirita, el 80% del mineral del mundo que contiene cobre, por técnicas que son pirometalúrgicas, pero existen para adaptarlas a lugares específicos y procesos específicos. Por ejemplo, un proceso que se denomina Albion es aquel que permite tratar calcopirita, este material sulfurado, por otras técnicas diferentes, por técnicas hidrometalúrgicas en vez de pirometalúrgicas. Además de este sulfuro primario, hay otros tipos de materiales oxidados o materiales sulfurados que contienen cobre. Y las tecnologías que se emplean, los tipos de procedimientos para poder estudiar cuál de las dos vías va a ser la más apropiada para estos minerales luego de que se hace un estudio geológico del ambiente con el cual estamos trabajando, dependen justamente de la naturaleza química y del lugar en particular donde se vaya a realizar la explotación, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando, entonces. Además de estos minerales, que nos dan leyes hoy en día bastante bajas de 0,5 a 2% de cobre. Imagínense que si nosotros estamos trabajando con cantidades tales de minerales en las cuales, ahí vamos a hablar, Edison, enseguida acerca de la pirita.
Si nosotros estamos hablando de minerales en los cuales tenemos un 0,5% a 2% de cobre, estamos hablando de lo siguiente: yo puedo tener toneladas, toneladas y toneladas de material que tengo que triturar, que tengo que moler, que tengo que tratar, para finalmente de todo ese peso de material solo extraer de un 0,5 a un 2% del metal. Estamos hablando que son técnicas que requieren tecnologías que consumen mucho desde el punto de vista energético, y por esa razón una parte crucial del proceso son los estudios de laboratorio que se hacen inicialmente antes de que empiece la etapa de explotación. Entonces, todas las empresas mineras tienen un laboratorio, ¿no es cierto? A veces tercerizan ciertos servicios, como por ejemplo, se hacen ciertos estudios, que es el de la fragmentación del mineral y, las pruebas de flotación y las pruebas de cómo se va a tratar ese mineral y cuál es la mejor forma de hacerlo en laboratorios tercerizados. Pero muchas veces las empresas mineras luego construyen y tienen sus propios laboratorios, generalmente cercanas a las plantas de procesamiento. Bueno, en esos lugares hay químicos, hay materiales, que también es muy importante. Después ustedes van a ver cuando veamos ciertas técnicas como la logística minera, pero es muy importante desde el punto de vista ambiental, porque le estamos dando un énfasis ambiental a esta materia, conocer las fichas de seguridad y cada uno de los materiales que se encuentran presentes en este tipo de laboratorios y cuáles son las mejores formas de operar con ellos y si son tóxicos o no, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es para ver el tema ambiental. Ustedes preguntaban acerca de la pirita. Cuando uno quiere obtener a partir de los minerales de cobre un producto que es un concentrado de cobre, eh, generalmente el cobre se encuentra asociado a minerales que contienen plomo, minerales que contienen zinc. Siempre que hay minerales de cobre va a haber algo de oro, de plata, de molibdeno, puede haber antinomio. Y en este caso en particular, la pirita, que es un mineral de hierro, no nos serviría absolutamente de nada. Y voy a explicar la razón. Cuando uno trabaja con minerales ferrosos, como por ejemplo puede ser hierro para altos hornos o minerales de hierro que se van a utilizar por otra vía para fabricar algo que se conoce con el nombre de hierro esponja, todos los materiales ferrosos operan bajo tecnologías en las cuales se asegura que al menos haya para esos minerales una ley del 50 al 60% de hierro. Estamos hablando de un contenido de hierro que es altísimo. La pirita es hierro acompañado de azufre, es un sulfuro. Y los minerales de hierro con los cuales trabajamos en la industria son magnetita, hematita, son todos óxidos. Uno de los problemas del azufre junto con el hierro, cuando el hierro contiene azufre, es que el azufre es un contaminante muy poderoso que hace fallar el hierro en las construcciones. Produce fracturas, produce defectos de grano, fallas internas, y eso es peligroso en los materiales de construcción. Por eso cuando uno trabaja con hierro, busca trabajar con la menor cantidad de azufre posible. Por esa razón, hasta que exista una tecnología lo suficientemente baja de precio como para poder procesarlo, no se trabaja con sulfuros dentro de la industria de la obtención de minerales de hierro, se trabaja con óxidos, ¿no es cierto? Para poder obtener un material muy bajo en azufre. Por esa razón, la pirita, pirrotita y todos aquellos minerales que no son de interés y que están acompañados a la calcopirita constituyen dentro de las minas lo que se denomina estériles. Es material que no nos sirve para
poder procesarlo. Queda como estéril y después se puede utilizar como material de relleno o en el plan de cierre de mina se puede trabajar con ese tipo de materiales para volver a regenerar lo más posible el sitio dentro del cual se está haciendo la explotación. Entonces, en este caso, los minerales de cobre que actualmente existen en el mundo y que no han sido explotados mayormente son minerales sulfurados y algunos minerales oxidados se van a explotar, pero bajo técnicas de hidrometalurgia. En el caso del proyecto PSJ Cobre Mendocino se constituye por sulfuros porfídicos, ¿no es cierto?, en la parte inferior y por encima de estos sulfuros se encuentra el cobre oxidado que dijimos que no se puede utilizar. En el caso de los azules, este emprendimiento que existe en San Juan, es también un cobre porfídico, también tiene calcopirita y más otros minerales que son óxidos, pero en este caso las empresas van a procesarlo mediante lixiviación, algo que la legislación de nuestra provincia no permite. Bien, trituración y molienda. Cuando trabajamos en hidrometalurgia, o sea, cuando vamos a aplicar técnicas que implican el uso de piletas de lixiviación, de ácido sulfúrico y de otro tipo de licores donde se pueda disolver, ¿no es cierto?, el cobre, solamente trabajamos bajo trituración del mineral. Son procesos, ¿no es cierto?, un poco menos costosos desde el punto de vista de la tecnología, pero que requieren el uso y muchísimo cuidado del almacenamiento de los reactivos. Imagínense que se requieren litros, litros y miles de litros, por ejemplo, de ácido sulfúrico, ¿no? Luego, en pirometalurgia, que es lo que estamos viendo nosotros hoy, que es el 80% de la industria, después de la trituración se tiene que hacer una molienda y donde se van buscando agregar reactivos que sirvan para los procesos posteriores. En este caso, luego de que la roca se ha fracturado, que se han utilizado los explosivos que los ingenieros civiles en una primera oportunidad determinaron cómo iban a ser los caminos, qué ancho iban a tener, qué taludes, dónde se iba a copiar el material, cuando ya se han realizado todos los estudios, ¿no es cierto?, de las pruebas ABA, de si en esos lugares es posible que la lluvia al remover el material genere ácidos, ¿no es cierto? Y donde se han realizado sondeos eléctrico-verticales y a través de técnicas hidrogeológicas la presencia o el posible afectamiento de las aguas subterráneas. Luego de todos esos estudios, ¿no es cierto? Ese material fracturado llega hasta una tolva de alimentación de un triturador giratorio primario, que lo que va a hacer es ir reduciendo el tamaño de esas rocas a través de esta trituradora, ¿no es cierto?, que va a proveer el material necesario para poder alimentar o bien una trituradora cónica secundaria y luego una terciaria, ¿no es cierto? Directamente de la primaria se pasa a la secundaria y de allí a la molienda, que justamente es un tipo de tecnología que estuvimos viendo la clase pasada. Estos tipos de alimentadores con los cuales se trabaja en la industria minera son equipos de transporte que tienen el mismo porte, por ejemplo, que una cinta transportadora, pero normalmente se utilizan para distancias cortas. Muchos de ellos permiten controlar los volúmenes de material, tienen construcciones robustas para contener grandes cantidades de materiales, ¿no es cierto? Y estas bandejas, ¿no es cierto? Muchas veces en algunos tipos de industria pueden ir acompañadas de clasificadores de tamaño, o sea, equipos que permiten ir clasificando entre material grueso, medio y muy fino. Generalmente se necesita en la mayoría de los procesos una trituración secundaria. La trituración secundaria es
para asegurarnos de seguir disminuyendo el tamaño del material y generar los finos aptos que van a pasar a la molienda. ¿Por qué razón es tan importante aligerar el trabajo de los molinos? Porque los molinos, habíamos visto en la clase pasada que existen molinos autógenos, semiautógenos, molinos de bolas, molinos de barra. Los más comunes son los molinos de bola y que suelen funcionar bajo las técnicas de molienda húmeda, o sea, conteniendo agua. Solamente esa parte de molienda en términos energéticos, reducir de tamaño la roca a partículas de a veces 1 milímetro de tamaño, a veces es hasta 10 milímetros y a veces se requiere mucho menos tamaño dependiendo de cuán diseminado esté el cobre. Bueno, la técnica de la molienda se lleva el 50% de toda la energía que se va a gastar en la etapa de preparación del material antes de que ingrese al horno. Es la etapa más costosa, la de la molienda. Entonces, mm, em, sobre disminuir el tamaño de la molienda, o sea, lograr finos que sean muy, pero muy pequeñitos, demasiado finos, o no otorgar a la siguiente etapa, que es la de flotación, los finos del tamaño adecuado, puede incidir muy negativamente en todo el proceso y puede ser central en el tema de los costos de la operación. Por esa razón es tan importante los pasos previos del estudio del material, cómo se encuentran asociados y a qué se encuentran asociados. Por eso se utilizan técnicas que tienen que ver con microscopía, como habíamos visto antes, pero también se estudia, los geólogos estudian el tipo de material, cuál es la naturaleza, si son piritas, calcopiritas, lo que sea, y cómo se encuentran asociados entre sí, ¿no? Bien, después de esta técnica de trituración secundaria, que es la técnica en la cual todo el alimento proveniente de la zaranda del triturador primario llega a la trituración secundaria. Luego de esto va a haber material que se va a rechazar porque no tiene el tamaño adecuado para alimentar al molino y otro, no es cierto, que se va a derivar a un triturador terciario si fuera necesario. Hay procesos en los cuales esto es necesario en la trituración terciaria dependiendo de a qué está asociado el mineral, que era lo que habíamos dicho desde la primera vez, o si no, directamente podemos pasar a la parte de acopio del mineral triturado, donde debajo del acopio del material se encuentran túneles donde hay alimentadores con velocidad variable que lo que van a hacer es recuperar este material y derivarlo adecuadamente clasificado hacia los grandes molinos. Ya vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, que estos materiales son capaces de alimentar hasta unas 1.200 toneladas por hora de material, ¿no es cierto?, que ya está clasificado de tamaño y que finalmente llega a la molienda, generalmente en molinos de bolas. ¿Qué son estos molinos de bolas? Básicamente grandes contenedores donde se alimenta agua y donde se alimentan los finos del tamaño adecuado proveniente de las etapas anteriores, donde se ha hecho la clasificación y esta molienda del mineral que se va realizando en húmedo se realiza con uno de estos grandes tambores giratorios, digámoslo así, que en su interior vimos la clase pasada que tiene revestimientos para protegerlos, generalmente aceros al cromo, cromo manganeso, aceros muy, muy duros, ¿no es cierto? Protegidos contra la corrosión, por lo tanto muy costosos y por eso se busca que este tipo de revestimientos no se desgaste rápidamente, se estudian porque una parada puede ser muy contraproducente desde el punto de vista de la economía de la empresa y del funcionamiento de este tipo de equipamientos. En su interior contienen una determinada cantidad de bolas de acero o acero al manganeso también,
que tienen diferentes tipos de tamaño y ese tamaño está determinado en porcentaje, eso lo determinan ingenieros, qué cantidad y porcentaje de cada tamaño de bola va a ir dentro de este tipo de molinos. Generalmente pueden ser molinos de bolas, puede ser el mismo material o podrían ser barras. Lo importante es que, ¿no es cierto?, este material eh, tenga, digamos, una distribución de tamaño homogénea para que no vaya desgastando los revestimientos de este tipo de unidades, ¿no? Que luego van a derivar el material que se obtenga de este molino de bolas a hidrociclones que van a separar las partículas de un tamaño adecuado, tal, ¿no es cierto?, por gravedad, bajo la técnica de gravedad, la van a alimentar al circuito de flotación. Entonces, nosotros tenemos aquí el acopio de material, se llama stock pile, ¿no es cierto? Donde luego de la etapa de trituración se deriva el material con un tamaño homogéneo. De allí, a través de correas transportadoras, va al sistema de molino de bolas, donde se va a seguir afinando el material hasta el tamaño adecuado para poder ingresar al área de flotación. Luego que sale del molino de bolas, el material es clasificado en hidrociclones, donde la mejor operación se da para un 60-70% de agua y el resto partículas finamente divididas. A través de la acción de la gravedad y de la fuerza, ¿no es cierto?, el material sale por la parte superior para ir directamente al área de flotación. Y el material que es rechazado es enviado nuevamente a la molienda hasta que se obtenga el tamaño adecuado, ¿no? Em, Luego empieza este proceso que es muy, pero muy importante, de este todavía no hemos visto nada, que es el proceso de flotación. Les hago una consulta a los que se han unido a la clase. ¿Tienen idea de qué se trata la flotación? ¿Han escuchado hablar o hay alguno entre nosotros que esté trabajando en alguna industria donde se aplique la flotación? Hola, buenas tardes. Yo entiendo que es colocarle como activo o un ácido o algo así para que justamente lo que nosotros queremos flote y lo demás se sedimente en el fondo. Por ejemplo, en el caso del cobre entiendo que hay un ácido que se le coloca para que las partículas de cobre floten en la superficie y lo demás, lo que no nos sirve, se decante en el fondo. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Sí, ahí vamos a ver justamente cuáles son los reactivos, porque, pero es muy buena la idea que tenés acerca de la flotación. Vamos a ver en qué consiste y vamos a ver de qué se trata este tipo de reactivos porque suelen ocasionar algún tipo, ¿no es cierto?, de discusión, sobre todo entre aquellos que defienden el cuidado del ambiente y la minería sustentable. Bien, la flotación es una técnica de concentración de minerales. ¿Qué significa esto? Que es una forma en la cual nosotros vamos a obtener dos tipos de productos. En la parte superior imaginémonos así, las celdas de flotación son como grandes unidades que pueden contener hasta 200 metros cúbicos de una suspensión que contiene generalmente agua y los minerales finamente divididos provenientes de la operación de molienda, ¿no es cierto? Dentro de los cuales nosotros tenemos material que sigue siendo ganga estéril y tenemos partículas valiosas que contienen cobre, ¿no? O que directamente son cobre. Entonces, en esta concentración de minerales lo que se hace es aumentar la cantidad de agua, incorporar un poco más de agua,
de aquella que tiene esta suspensión que ha salido de los hidrociclones y utilizar ciertos reactivos químicos para producir lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos? Que en la parte superior de esa gran olla, digámoslo así, porque esa es la forma que tiene, como si fuera una olla a presión, que a la parte superior migren todas las partículas valiosas de interés, la que tienen el mineral que nosotros queremos recuperar, ¿no es cierto? Y que en la parte inferior sedimenten, decanten, queden todas aquellas partículas que no nos interesan. La pirrotita, pirita, galena, por ejemplo, o sea, sulfuros que contienen otros metales que no nos interesan para nada en particular. Entonces, para poder lograr esa separación, se trabaja con estos grandes equipos, ¿no es cierto? Normalmente pueden haber celdas gigantescas que pueden ser 5 o 6 celdas, a veces de acuerdo al tamaño de la explotación pueden ser menos, ¿no es cierto? Conteniendo 200 metros cúbicos de este tipo de material, donde en este proceso el mineral es agitado con, digamos, grandes palas para justamente poder lograr la migración de las partículas de interés a la parte superior. Pero esto no ocurriría si nosotros simplemente tuviéramos la suspensión de los minerales finamente divididos en agua. Por supuesto que se necesitan reactivos. Esos reactivos son sustancias químicas y aceites y vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no? Una de las cuestiones químicas acerca de estos minerales sulfurados con los cuales nosotros estamos trabajando es que normalmente son minerales que son mojados por el agua. Se llaman hidrofílicos, tienen afinidad por el agua. Entonces, cuando uno le agrega reactivos, y acá el principal reactivo es uno que se denomina colector, los colectores, ¿no es cierto? Estos colectores tienen una función y la función es hacer a nuestros minerales de interés repelentes al agua, hidrofóbicos. Por eso van a poder flotar, porque los van a hacer repelentes al agua. Dentro de los colectores, y que causan muchas veces mucha polémica en las explotaciones mineras, los reactivos que se utilizan se denominan xantatos. ¿Qué son los xantatos? Es como una gran molécula que tiene una cola, digámoslo así, una larga cadena de átomos de carbono similares a los de los hidrocarburos, pero que la cabeza es de átomos de azufre, por ejemplo, un átomo con afinidad para captar, digamos, como para imantar, aunque no es el principio correcto, pero estamos haciendo una analogía al cobre, ¿no es cierto? Y esa larga cadena carbonada los vuelve hidrofóbicos a esta unión entre el colector y el cobre. Eso se llama hidrofobicidad selectiva. Selectivamente existen químicos que son para captar el cobre. Luego vamos a necesitar otro tipo de químicos que son los espumantes para formar una espuma que sea fuerte, una espuma que se mantenga en la parte superior de este gran recipiente que es la celda de flotación. Ahora, cuando nosotros trabajamos con materiales tan complejos como los minerales, nos vamos a encontrar con que muchas veces la calcopirita puede estar acompañada de galena. Galena es sulfuro de plomo. Puede estar acompañada de pirrotita. Pirrotita, ¿no es cierto? Son silicatos que contienen hierros. Después podemos tener, aparte, otros minerales también de cobre. Podemos tener trazas de oro, de plata. Entonces se utilizan químicos que se llaman activadores. Activadores para ayudar al colector a que todo el cobre quede en la parte superior del recipiente. Pueden haber depresantes. ¿Para qué? Para impedir que junto con el cobre se vayan minerales que, como la galena que contiene plomo. Y reguladores de pH. Generalmente como regulador de pH
se utiliza la cal. ¿Mm? Eh, Óxido de calcio, pero en forma de carbonato de calcio. Bien. Cuando ya vean en este mismo módulo un profesor que les va a dar algunos contenidos relacionados con las industrias mineras no metálicas y sobre todo aquellos reactivos que acompañan a la industria minera metálica, van a entender por el papel de la cal tan importante en casi todas las explotaciones mineras de cualquier metal que se trate. Bien. Entonces, estamos hablando de un montón de reactivos químicos. Desde el punto de vista logístico, es muy importante para la gente que está en el área de seguridad e higiene, la gente que está en cuidados ambientales, la gente que está en logística, esta parte. ¿Por qué razón? Porque los santatos, por ejemplo, tienen un punto de fusión bastante bajo. De acuerdo, si están mal almacenados, inclusive hay registrados dentro de la empresa de seguros accidentes en los cuales una simple chispa basta para que se prendan fuego. No suelen ocasionar accidentes muy graves, pero pueden ocasionar algún tipo de accidente y siempre hay que tratar el mayor cuidado, tener el mayor cuidado posible con los trabajadores y con las personas que están en la explotación porque la industria minera ha estado muy mal vista durante mucho tiempo, entonces es necesario poder tener mucho cuidado con este tipo de almacenamiento de material. Por eso la gente que hace logística minera, que hace inventario, que hace un control de cada uno de los reactivos que se utilizan, lleva un cuidado estricto acerca de la cantidad y calidad de químicos que almacena, sobre todo en la parte de la flotación, ¿no es cierto? Bien, seguimos adelante. Luego de formar esta espuma, esta espuma fuerte va a ser una espuma fuerte pero de corta duración debido a la adición del frotter, del espumante. Luego esa espuma va a ir a dar perdón, espesador, que va a ser otro aparato, ¿no es cierto?, en el cual se van a seguir realizando la concentración del material y la eliminación de agua, sobre todo. Bien, entonces, los colectores. Reactivos químicos esenciales. ¿Por qué? Porque buscan crear superficies repelentes al agua. Esta parte de acá, ¿no es cierto?, es la que se va a unir al metal y la cadena hidrocarbonada la que va a generar esa repelencia al agua. Los santatos son materiales con los cuales hay que tener cuidado de acuerdo al ambiente. Minería de cobre puede haber en lugares de diferente naturaleza en el mundo. Por ejemplo, cruzando la montaña y en el río de Elqui hay una explotación de cobre donde una empresa minera japonesa y Chile utilizan exactamente esta misma técnica que es la que va a utilizar PSJ y la que utilizan el 80% de las mineras del mundo, pero en un medio ambiente completamente diferente. El agua es sacada directamente de un río y el tipo de flora, de fauna es muy rico y muy diferente, por ejemplo, al que uno puede observar en PSJ cobre mendocino. Y eso hace que el volcado o el posible derrame de Santato, por ejemplo, sea muy diferente dentro de ese contexto que dentro de nuestro contexto. Entonces hay que tener mucho cuidado por una razón. Los Santatos pueden ser amigables con cierto tipo de fauna y flora dentro de la naturaleza o pueden ser muy destructivos. Por esa razón, las personas que hacen las evaluaciones de impacto ambiental, los especialistas, biólogos, hidrogeólogos, las personas que tienen que hacer un inventario de todas las especies típicas del lugar, son personas que tienen que estar muy versadas en la flora y fauna propia del lugar. Pero muchas veces los proyectos mineros cometen el error de contratar gente de afuera que no está familiarizada con la flora y la fauna y el inventario
biológico, biodiverso del lugar y al cometer estos errores retrasan mucho, ¿no es cierto?, la explotación justamente debido a que no hay un cuidadoso estudio de qué es lo que realmente está ocurriendo en el lugar, ¿no es cierto? Bueno, ese es el cuidado que se debe tener de los santatos. Generalmente cuando uno escucha hablar de los santatos en ciertas publicaciones, como que todo se cuenta que todo es negativo. No, hay ocasiones en las cuales son favorables para ciertos tipos de ambientes, para cierto tipo de biosferas, pero en otros lados pueden ser perjudiciales y por eso lo importante es el estudio de los profesionales que estén familiarizados con la flora y fauna del lugar donde se va a realizar la explotación. Se pueden utilizar en la industria o santatos o ditiofosfatos. ¿De qué se va a depender que se usen diferentes tipos de químicos para poder utilizarlos como colectores de la selectividad? Los ditiofosfatos son muy selectivos del cobre, son más caros que los otros. Entonces, cuando estamos con un mineral que tiene montones de minerales diferentes y calcopirita, podemos utilizar santato. Ahora, cuando nos encontramos con un mineral que tiene calcopirita, que va a tener galena, que va a tener oro, o que va a tener sulfuros que interfieran, que se parezcan mucho químicamente a la calcopirita, en ese caso, hay que gastar un poco más en el químico y utilizar químicos más específicos como son los ditiofosfatos. Pero la acción química es la misma que la de los santatos. Son más específicos, pero simplemente lo que hacen es volver hidrofóbico al material valioso. Lo lleva al ser hidrofóbico, queda sobrenadando en la parte superior de estos grandes equipos de flotación. Por último, teníamos que hablar de los espumantes. Antes se utilizaba aceite de pino, hoy se utiliza metilbenceno. Bueno, el espumante es simplemente una pequeña cantidad de un químico que lo que hace es formar momentáneamente una espuma fuerte, una espuma duradera de las partículas que contienen cobre para poder derivarlas a los espesadores. Las máquinas de flotación generalmente son de tres tipos. Se suelen llamar devastadoras, acabadores y reacabadoras. En algunos casos, hay, por ejemplo, empresas que, además de obtener cobre, obtienen plomo y obtienen antinomio, por ejemplo. Entonces, cuando es una empresa que necesita obtener diferentes tipos de metales, puede utilizar tres máquinas de flotación. En otros procesos, solamente con dos, que hagan un primer concentrado y un segundo concentrado más refinado, es suficiente, pero el principio es el mismo. Son básicamente grandes contenedores que están protegidos para poder incorporar esta química tan particular que se agitan y dentro de los cuales las partículas de interés flotan a la parte superior y las que se quieren descartar se decantan o sedimentan en la parte inferior. Luego de la planta de procesamiento de flotación, el material va a ir a dar a los espesadores. Los espesadores tienen menor altura y lo que van a hacer es básicamente evaporar agua, ¿no? Pero si nosotros estamos trabajando generalmente en empresas mineras en las cuales el agua es un recurso muy, pero muy valioso, los espesadores tienen la tecnología tal de en vez de dejar evaporar el agua, ¿no es cierto? Utilizar diferentes tipos de velocidades, como si fuera el centrifugado o el proceso de secado, ¿no es cierto?, de un lavarropas en el cual separan el agua del concentrado de cobre que va a ser finalmente derivado a otro proceso. Entonces, en todas y cada una de las etapas que hemos visto, es posible recuperar agua para regar, para poder reinyectarla al proceso, para poder este, mm,
reutilizarla de alguna manera. Lo importante es que las personas que presentan, que son ingenieros, ¿no es cierto? O hidrogeólogos, los que presentan las evaluaciones de impacto ambiental de esta parte, ¿no es cierto?, hagan un cuidadoso balance hídrico de todo el proceso. Por eso en este tipo de industrias trabajan profesionales o equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, provenientes de diferentes tipos de lugares, ¿no? Básicamente lo que buscamos luego de este proceso es poder realizar un filtrado final y un acopio del concentrado, para que la misma empresa siga haciendo el proceso de concentración para poder obtener cobre o para vender el concentrado. Salvo algún proyecto que todavía no está implementado, como es el proyecto, ¿no es cierto?, que hablamos en la clase pasada de los azules. Muchos proyectos en Argentina van a llegar única y exclusivamente a esta parte. Es lo que va a ocurrir con PSJ. La obtención de un concentrado que tenga 9% de agua y 20 a 30% de cobre. Y el resto, material, otros tipos de minerales, dentro de los cuales quedarán trazas de oro y plata. Entonces, muchas empresas lo que hacen con ese concentrado es directamente cargarlo en camiones, llevarlos a un puerto, luego volcarlo en los contenedores de grandes buques y que el proceso final se haga en Asia. Otras empresas no, otras empresas continúan trabajando con este concentrado para poder obtener cobre refinado. Entonces, luego de que uno tiene este refinado y quiere seguir procesándolo, o aquellas personas, aquellas, perdón, empresas que lo reciben en Chile, ¿qué es lo que hacen? Utilizan hornos para hacer una tostación parcial en minería, en la parte metalúrgica, metalurgia extractiva, se le llama tostación parcial a la reducción del porcentaje de azufre mediante el uso de hornos que van a transformar ese azufre contenido que acompaña el cobre en dióxido de azufre, y muchas empresas a partir de ese dióxido de azufre van a poder seguir haciendo un procesamiento que les va a permitir después obtener en una industria paralela, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿no es cierto? En el caso de la hidrometalurgia, que es cuando se utilizan pilas de lixiviación, generalmente se hace lo que se conoce con el nombre de tostación a muerte. Se utilizan hornos para eliminar la mayor cantidad de azufre posible, ¿no? Para poder obtener un licor, ¿no es cierto?, que contenga óxidos o sulfatos de cobre, pero sobre todo que lleve el cobre al estado de un óxido químicamente, ¿no? Y estas reacciones son exotérmicas. Las reacciones químicas exotérmicas son aquellas que liberan calor. Entonces, las tostaciones en las cuales se busca eliminar el azufre, ¿no es cierto?, de estos sulfuros de cobre, son sistemas en los cuales estos hornos operan con caudales controlados de aire, con una tecnología que está muy controlada a través de sensores, ¿no es cierto? Y de gente, de operadores que son especialistas en este tipo de trabajo, en el cual se trabaja con alimentaciones controladas del material, con una temperatura adecuada y con agujeros o pequeños orificios dentro de los hornos donde se realizan extracciones de muestra para poder ir controlando paulatinamente la calidad y cantidad de los materiales, de las muestras que se obtienen. Luego, generalmente, de este tipo de pretratamiento, de tostación, se trabaja con hornos que van a seguir concentrando el material. Ahora, hay un horno dentro de la industria cuprífera que se llama un horno de tecnología japonesa,
que se llama el horno Outokumpu o el horno de fusión instantánea, que es capaz de hacer varios procesos al mismo tiempo para obtener una mata. Dentro de la industria minera le denominamos mata a una masa, eh, una pasta, ¿no es cierto?, metálica que contiene cobre más concentrado, pero que sigue estando impuro y en el cual ha realizado el proceso de tostación y fusión oxidante al mismo tiempo. O sea, ¿qué significa esto? Que se ha eliminado azufre y que se han transformado los sulfuros en óxidos, ¿no es cierto? Este tipo de hornos, en Chile hay varias industrias que tienen este tipo de hornos que suelen trabajar con un montón de operadores. Entonces, combinan la tostación y la fusión oxidante en un único proceso para obtener ¿qué cosa? En cualquier horno metalúrgico, ¿no es cierto? Que nosotros empleamos para poder trabajar, se obtiene por un lado, fundido el metal de interés junto con impurezas y por el otro lado, y sobrenadándolo debido al agregado de algún tipo de fundente o de algún químico que forma ese material, algo que se denomina escoria. La escoria es material que sale del horno y que no tiene ningún tipo de interés desde el punto de vista tecnológico. Son las impurezas más gruesas que acompañan al metal, ¿no? Dentro de la industria del cobre, el problema de los hornos flash que se han ido afinando y mejorando con el tiempo era que a esa escoria que había que tirar pasaba mucho cobre, cobre metálico. Y si de por sí estamos trabajando con leyes de material que en una tonelada de mineral que estamos procesando podemos llegar a tener del 0,5 al 2% de cobre nada más, poder finalmente obtener eso, ¿no es cierto? Esas pérdidas eran importantes, pero la tecnología, los sensores, ¿no es cierto?, están haciendo que estos procesos de fusión, de concentración, produzcan escorias cada vez más pobres en cobre, o sea, procesos cada vez más eficientes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos interesa de esta vía pirometalúrgica? Que va a pasar a través de diferentes tipos de hornos para poder eliminar su principal impureza, que es el hierro, para ir purificando cada vez más la parte del mineral que contiene el cobre y obteniendo un producto que se denomina mata, cada vez más y más rico en cobre, ¿no es cierto? Estas matas luego van a seguir trabajándose, se va a estudiar muy profundamente la química que tienen de las escorias, cuáles son las impurezas que van quedando. Va a haber muchos procedimientos que requieran el uso de laboratorios. Finalmente, luego de pasar a través de diferentes tipos de hornos que se adecúan al tipo de materiales con el cual nosotros estemos trabajando, ¿no es cierto?, obtener algo que se conoce con el nombre de cobre blister. El cobre blister es un concentrado de cobre que puede llegar a tener hasta más de un 80% de cobre, pero todavía sigue teniendo una alta cantidad de impurezas. Entonces, ¿por qué se denomina a toda esta vía la vía pirometalúrgica? Porque es muy importante lo que ocurre dentro de los hornos de fusión. Los hornos de función se encargan de separar todo lo que ha sido material estéril de el material que queremos recuperar, que es el cobre. Entonces permiten obtener todo lo que es los silicatos estériles, piritas, pirrotitas, todo lo que ha quedado que no es de interés, flota en la parte superior, ¿no es cierto?, de el crisol que contiene el metal de interés, mientras que se va afinando por las altísimas temperaturas
cada vez más la mata, se va enriqueciendo, enriqueciendo y enriqueciendo en cobre, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, se pueden moldear, se utilizan moldes para poder colocar cobre impuro y formar electrodos. Si ustedes se imaginan los electrodos como los que se compran en las ferreterías para hacer soldaduras, bueno, es lo mismo, solo que de tamaños mucho más grandes, ¿no es cierto? Muy grandes. Ánodos impuros, que son electrodos que se conectan al polo positivo de un rectificador de corriente que es capaz de generar un campo eléctrico. Y luego como cátodo se coloca una placa de cobre recontra ultra puro. Y cuando estos se sumergen en una solución conductora, que generalmente contiene ácido sulfúrico porque es una solución, ¿no es cierto?, iónica conductora de la electricidad que provoca una movilidad de iones, todo el cobre de los ánodos, ¿no es cierto? Por la acción del campo eléctrico, el ánodo es positivo, los átomos de cobre se depositan sobre esa placa de ese cátodo ultrapuro de cobre, ¿no es cierto? Que es el polo negativo, se van depositando estos iones de cobre y crecen cátodos, ¿no es cierto?, que tienen material extremadamente puro. Y en la parte inferior de estas grandes cubas electrolíticas, ese es un proceso electroquímico, en la parte inferior de estas cubas electrolíticas van a quedar muchos materiales de interés, entre esos materiales nobles, como el oro, como la plata, que luego por otros procesos se van a poder recuperar. Por eso es muy rentable la recuperación de cobre, no solo más allá de la industria eléctrica, la industria de la construcción, la farmacéutica, la cosmetológica, la de fabricación de equipamientos para diferentes tipos de aplicaciones, como es la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Es muy, pero muy importante también la obtención de cobre ultra puro, pero no solo él, sino los subproductos, porque de ellos se van a poder recuperar otros metales muy valiosos, no solo oro, plata, sino también antimonio, se puede recuperar plomo, se puede recuperar zinc, lo que vuelve, ¿no es cierto?, al proceso eficiente, ¿no? Pero bueno, esto que nosotros hemos estado viendo, que es la vía pirometalúrgica, para no hacer la clase muy, pero muy larga, como les decía antes, como clase asincrónica. Les voy a dejar en la semana toda la vía hidrometalúrgica, la lixiviación y qué es lo más importante y qué es la famosa extracción por solventes de cobre. En este tipo de procesos, como ustedes están viendo, desde el punto de vista ambiental, la prioridad es, en primer lugar, la evaluación de impacto ambiental, cómo va a afectar al lugar, al emplazamiento y después cuál va a ser y cómo va a ser el almacenamiento de cada uno de los subproductos que se van generando en el proceso, cuál es el almacenamiento y el control de inventario de cada uno de los químicos o reactivos que se van utilizando, cuál es la logística de este tipo de procesos. Hoy en día se invierten mucho en logística. Hay empresas mineras que se acompañan, por ejemplo, de el uso de drones para hacer un control estricto de sus inventarios. Fíjense que en una empresa minera se almacenan explosivos, reactivos químicos, se almacenan materiales estériles, materiales que luego van a tener como destino final otras plantas, finalmente también materiales como los grandes cátodos de cobre realmente tienen mucho tamaño, peso, son de cobre ultra puro. Fíjense si es rentable
para muchos ladrones de cable. Están vendiendo cables de cobre. Imagínense lo costosos que pueden llegar a ser este tipo de productos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, toda la parte de logística y de inventario de este tipo de empresas es muy, pero muy importante. Y generalmente es llevada a cabo por empresas, ¿no es cierto?, que surgen de la misma gran, digamos, explotadora de este tipo de recursos, como es un ejemplo BHP. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver y vamos a estudiar más adelante. Por ahora lo importante es conocer estos de los principales procesos aplicados en Argentina para entender en qué hacer énfasis, en qué poner énfasis y estudiar cuando tengamos que tratar la parte de responsabilidad social, toda la parte de legislación ambiental y también toda la seguridad de los trabajadores, tarea de la que se encargan los licenciados de seguridad e higiene. Y por supuesto, siempre velar por el cuidado del ambiente, ¿no es cierto? Y porque la minería tenga prácticas que sean cada vez más sustentables. Eso es lo que buscamos con la diplomatura. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haber estado, por haberme escuchado. Ya a partir de esta semana va a empezar a aparecer una actividad, ¿no es cierto?, relacionada con alguna cuestión que tengan que investigar y que tengan que ver con respecto a este tipo de procesos y que van a poder cargar ustedes en el campus. Así que si hay alguien que no tenga el campus todavía, recuerde que al correo de posgrado puede enviar la solicitud de poder unirse con su mail, DNI y número de documento. Y algo que les quería dejar, que va a ser muy útil para la comunicación, porque a veces nos ha pasado que por alguna razón, digamos, el Sonda o algún otro tipo de evento, se cortan las clases dentro de la facultad o de la universidad o está bueno compartir algunas conferencias, algunas cuestiones. Les voy a dejar el, el link a un grupito de WhatsApp que va a ser solo para esta diplomatura. Allí se pueden unir ustedes, aquí está dentro del chat, se pueden unir y pueden acceder a la información que podamos estar compartiendo. Y además de esto, de estar aquí en este lugar, también se los vamos a estar mandando por correo. Así que, bueno, sí, hay un compañero, Edison Zunta, sí que está en Ecuador. Él estuvo aquí en Mendoza haciendo una estadía el año pasado, ¿no es cierto? Imagínense que llegó de Ecuador a San Rafael, aquí en Mendoza, donde estamos, justo cuando había un viento sonda terrible. Bueno, pobre no la pasó, él y su compañero no lo pasaron nada bien con el viento sonda, lo experimentaron, este, lamentablemente, muy crudamente. Así que bueno.